Cuando miramos el mapa de España, con sus 17 comunidades y 2 ciudades autónomas, no estamos viendo solo una división administrativa, para nada. Lo que tenemos delante es el resultado de siglos de historia, de conflictos, de pactos. Es un mapa vivo que nos afecta en todo, desde los impuestos que pagamos a la sanidad que recibimos, y en él se esconde el gran pulso que en el fondo define el país. A ver, vamos a meternos de lleno en esto, porque esta es la pregunta del millón, ¿verdad? Y la respuesta es que pocas cosas en España son tan complejas y sobre todo tan sensibles. Hablar de la organización territorial es tocar la fibra de la identidad, del poder, de la convivencia. Es un tema que siempre está en el centro del debate. Y si queremos entender lo que pasa en el país, necesitamos entender esto. Y aquí está el núcleo de todo. Toda la historia de cómo se ha organizado España se puede resumir así, como un péndulo que no para de moverse entre dos extremos. Por un lado, la fuerza que empuja hacia un Estado único, centralizado, uniforme. Y por otro, la fuerza que defiende una pluralidad histórica, cultural y lingüística que es sencillamente innegable. Bien, para entender bien este vaivén, este es nuestro plan de ruta. Empezamos en las raíces medievales, vemos luego los intentos de crear un Estado central, los bandazos del siglo XX, analizamos el modelo que tenemos ahora y acabamos con los retos del presente. Venga, pues vamos al principio de todo, mucho antes de que existiera España como la conocemos hoy. Porque la diversidad del país no es algo moderno, que va, tiene unas raíces profundísimas. Pensemos en la Edad Media. La península ibérica no era un mapa de un solo color, era más bien un puzzle, un mosaico de reinos. Castilla, Aragón, Navarra, cada uno con sus leyes, su moneda, sus instituciones. Y ojo, esto es crucial. La boda de los Reyes Católicos en 1469 fue una unión de personas, de dinastías, no una fusión de reinos. De hecho, durante siglos, con los Austrias, la monarquía hispánica siguió funcionando así, respetando los fueros de cada territorio, aunque a veces fuera a regañadientes. Entonces, para que quede claro, que varios reinos compartieran rey no significaba que fueran un solo país. Era más bien como si varias empresas tuvieran el mismo director general, pero cada una siguiera con sus propias normas internas y su propia contabilidad. Cada pieza del puzzle mantenía su personalidad. Y después de siglos funcionando así, de repente, ¡zas!, el péndulo del que hablábamos empieza a moverse con muchísima fuerza hacia el otro lado. Empieza la gran búsqueda de la centralización y la uniformidad. El cambio radical llega en el siglo XVIII con los Borbones. Después de la Guerra de Sucesión, se produce un giro de 180 grados. Se pasa del modelo plural y pactado de los Austrias, de vamos a ponernos de acuerdo, a un modelo centralista, muy inspirado en Francia, que busca una cosa, que todo el territorio funcione igual, imponiendo el modelo castellano. Y esto no pasó de la noche a la mañana, ¿eh? Fue un proceso con varios hitos. Primero, los decretos de nueva planta, que básicamente eliminaron las instituciones de la Corona de Aragón. Más tarde, en 1833, llega la división provincial, que redibuja el mapa de España con criterios, digamos, racionales, pero ignorando muchas veces las fronteras históricas. Y ya el Estado liberal del siglo XIX remató la faena, consolidando este modelo único. Y claro, ¿qué pasa cuando intentas imponer un orden artificial sobre una realidad diversa que lleva siglos existiendo? Pues que salta una nueva tensión. Las provincias se crearon como oficinas de gestión de Madrid, sin más, pero por debajo había culturas, idiomas e identidades muy fuertes. Ese choque fue, precisamente, el caldo de cultivo perfecto para que nacieran los movimientos regionalistas y nacionalistas modernos. Y con esa tensión llegamos al siglo XX, y aquí es donde la cosa se pone de verdad intensa. Si la historia territorial de España es un péndulo, en el siglo XX, digamos que el péndulo se volvió un poco loco. Las oscilaciones fueron más violentas que nunca. Con la Segunda República, en 1931, hay un cambio que es histórico. Por primera vez, una constitución reconoce que las regiones pueden tener su propio autogobierno. Se inventa el concepto de república integral, una especie de unidos sí, pero no revueltos, un intento de equilibrar la unidad con la autonomía. Cataluña tuvo su estatuto, y el País Vasco y Galicia iban por el mismo camino. Fue un experimento pionero, pero que duró un suspiro, porque la guerra civil lo barrió todo y provocó un bandazo brutal hacia el extremo opuesto. El franquismo impuso por la fuerza el modelo más centralista de toda la historia de España. Aquí no había matices, uniformidad total. Se eliminaron las autonomías, se prohibió hablar en público otras lenguas que no fueran el castellano y se reprimió cualquier cosa que sonara a diversidad. Bien, acaba la dictadura, llega la democracia y sobre la mesa hay una auténtica bomba de relojería, la cuestión territorial. ¿Qué hacer para que el péndulo no vuelva a dar esos bandazos? La solución fue buscar un gran acuerdo, un consenso para diseñar un modelo que, con suerte,
aguantaran el tiempo. Y la piedra angular de todo ese pacto es este artículo, el famoso artículo 2 de la Constitución. Su redacción es una obra de orfebrería política. Fijaos en el equilibrio. Por un lado, indisoluble unidad. Por otro, derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones. Y esa palabra, nacionalidades, fue la fórmula mágica para reconocer una identidad especial a sitios como Cataluña, País Vasco o Galicia, sin romper la baraja de la unidad. Entonces, ¿qué invento es este del Estado de las Autonomías? Pues ni es un Estado federal como Alemania, ni uno centralista como Francia. Es una vía intermedia, un modelo muy español. La soberanía, el poder último, es único y del Estado, pero se cede una cantidad de poder político y de gestión a las comunidades autónomas que es gigantesca. Y en el día a día, ¿esto cómo se come? Pues es fácil de ver. Hay cosas que son cosa del Estado y punto. El ejército, la política exterior. Pero en lo que nos toca más de cerca, como la sanidad o la educación, el modelo es compartido. El Estado pone las reglas generales del juego, pero quien gestiona los hospitales y los colegios en su territorio es cada comunidad autónoma. Y con todo esto, llegamos a hoy. Porque este modelo autonómico, que nos ha dado el periodo de estabilidad más largo de nuestra historia, no es el capítulo final. Sería un error pensarlo. La historia territorial de España es una historia que, claramente, sigue escribiéndose. Hoy los desafíos son enormes, desde las tensiones con los movimientos independentistas hasta la eterna discusión sobre la financiación, que al final se traduce en dinero para nuestros servicios públicos. Y a eso hay que sumarle problemas nuevos, como la despoblación de la llamada España vaciada, o el debate que nunca se va del todo. ¿Habría que reformar la Constitución para actualizar el modelo? Así que la gran pregunta sigue en el aire. ¿Este sistema es el diseño definitivo o solo una parada más en esa eterna búsqueda de equilibrio entre unidad y diversidad? El debate está muy vivo. ¿Hay que avanzar hacia algo más federal? ¿O al contrario, hemos ido demasiado lejos y habría que recentralizar poder? Y a lo mejor la respuesta es que no hay una respuesta final. Entender el mapa de España no es solo aprenderse 17 nombres, es entender este tira y afloja constante, una tensión que vemos cada día en la política, en la economía, en la cultura. Y quizás, como concluye la fuente de este análisis, la clave no esté en resolver esa tensión, sino en aprender a convivir con ella, porque es justo ahí, en ese equilibrio dinámico y a veces precario, donde reside la verdadera esencia de la España de hoy.